El día de hoy quiero compartir un tema que he titulado El verdadero significado del nacimiento de Jesús. El verdadero significado del nacimiento de Jesús. Es un tema que trata de dar una explicación bíblica al acontecimiento más grande de la historia de la raza humana, de la humanidad, que es la venida de Cristo a esta tierra. Tan importante fue su venida que partió la historia en dos, en un antes y en un después de Cristo. Entonces la pregunta es, ¿por qué es un magno acontecimiento? Bueno, porque el Dios del universo, el creador de todas las cosas, el que es desde el principio y hasta la eternidad, el Todopoderoso vino a habitar en medio de su creación. Por eso uno de los nombres con los cuales se le iba a conocer también a Jesucristo, se iba a identificar al Mesías. Vamos a Mateo capítulo 1, verso 21, que no hace otra cosa más que citar Isaías 7:14, ustedes pueden revisar en casa. Dice la Escritura en el Evangelio de Mateo capítulo 1, verso 21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí el ángel Gabriel está anunciando el nacimiento de este ser divino, hermanos, a María, a esta mujer que fue como un instrumento utilizada en las manos de Dios para lograr justamente esta encarnación, como se le conoce en teología. Una encarnación, hermano, un nacimiento virginal. Dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, Isaías 7:14, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo iba a ser llamado ese nombre? Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hermanos, yo les digo algo, la mente humana por sí misma no puede entender esto que estamos leyendo. Necesita venir el Espíritu Santo y revelarnos esta verdad para cambiar una vida, ¿sí? Para transformar. Cuando esta verdad, que aquel Dios de los cielos vino y habitó en medio de la raza humana, Dios con nosotros, cuando la gente le es recorrido el velo por el Espíritu Santo, ¿qué crees que sucede? La vida es transformada. La vida es transformada, hermanos. Qué tremendo es esto, porque de alguna manera este acontecimiento ha marcado la historia, ha partido la historia en dos, en un antes y en un después de Jesucristo. Por lo tanto, es importante para nosotros, los que estamos buscando a Dios de una manera sincera, de una manera honesta, de una manera profunda, es importante recordar su venida a esta tierra desde una perspectiva bíblica, porque cuando se le añade tradición o costumbres, se desvirtúa todo el propósito y el mensaje de Dios, ¿sí? En unos días se estará festejando en todo el mundo, celebrando algo que se conoce como la Navidad. Sin en cambio, los cristianos sí debemos acordarnos de que Jesús vino a esta tierra, pero lo tenemos que hacer desde la perspectiva que la Biblia nos deja. Desde esa perspectiva. Así que vamos a orar, hermanos, y vamos a ponernos en las manos de Dios. Sinceramente, este tema no lo puede dar un hombre solamente, porque serían palabras que tal vez caerían en la mente, en el conocimiento. Tiene que ser el Espíritu Santo, hermanos, el que venga y revele, el que venga y tome esas verdades y las ponga en tu corazón. Y si tú vienes el día de hoy con un corazón dispuesto, anhelante de ver la gloria de Dios, estoy seguro, tú vas a ver la gloria de Dios. Padre amado, queremos ver tu gloria, Señor. A eso hemos venido, Señor. A eso nos hemos dado cita el día de hoy. No a seguir un ritual, no a seguir una ceremonia, no a seguir una tradición. Venimos a verte a ti, Señor. ¿Qué te pido, Señor? Como te lo hemos pedido, revélate a los corazones de los oyentes, Padre. Habla, Señor, desde los cielos. Que no se quede en una mera tradición el que tú viniste a esta tierra, Señor. Que la gente entienda a cabalidad lo que implicó
el hecho de que tú tomaras un cuerpo, te hicieras hombre y nos enseñaras a caminar. Háblanos, Señor. Envía tu Santo Espíritu esta mañana, como siempre lo has hecho, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero comenzar, hermanos, este estudio diciendo que hay dos posturas o visiones diferentes en torno al nacimiento de Jesús. La primera es una visión corta, una visión limitada y regida particularmente por la tradición, por las costumbres, y por lo tanto distorsionada. Esta visión que quiero rápidamente enmarcar, digo, a nadie es ajeno, pero quiero decir que esta primera visión que vamos a describir es una visión distorsionada, porque cuando a las verdades bíblicas el hombre le mete mano a través de tradiciones, a través de rituales, pues definitivamente le quita toda la esencia. ¿Sí? Le quita todo el significado, la distorsiona completamente, y justamente a esta primera postura o visión le llamaremos la Navidad. La mayoría de la gente, cuando piensa en Navidad, cuando allá afuera en la sociedad la gente piensa en Navidad, bueno, aparece en los pensamientos la imagen de un hombre gordito, bonachón, con una barba larga, ¿verdad? Con una ropa roja, jalada por unos renos que llevan su trineo y que le dicen es Santa Claus, ¿verdad? Y va repartiendo a los niños, va dejando juguetes ahí al pie del árbol de la Navidad, y entonces la gente en diciembre empieza a llegar el mes y empieza a adornar las casas con luces, adornos navideños, un arbolito por acá, ¿verdad? Aquí y allá, de tal manera que la gente empieza a decir, ya llegó la Navidad. Algunos otros, para los más grandes, Navidad es sinónimo de aguinaldo, recibir la caja de ahorro allá en la empresa, en el trabajo, que se traduce en capacidad adquisitiva. En otras palabras, comprar, comprar y comprar. Dicho de otra manera, en el materialismo, en el consumismo. Para otros es sinónimo de vacaciones, es sinónimo de posadas, es sinónimo de piñatas, de cacahuates, de cena, de pavo relleno, intercambio de regalos, materialismo. Para algunos también es ocasión para el alcoholismo. Nada más te doy un dato. El mes de diciembre las cerveceras hacen su agosto. Imagínate, las cerveceras en un solo mes, escucha bien esto que te voy a decir, en un solo mes, en el mes de diciembre, venden el 30% de todas sus ventas anuales, tan solamente en un solo mes. Esto quiere decir que 11 meses se tardan para completar el 70% de sus ventas, del volumen de sus ventas, pero solamente en el mes de diciembre venden un tercio de toda su producción. Por esta razón, cuando usted va al centro comercial, ¿qué ve inmediatamente que usted entra? Pasillos repletos de licor, rones, sidra para brindar, y ahí está de botellas de toda clase, sabores y colores, pasillos repletos de alcohol. Por eso el mes de diciembre es cuando más alcohol se consume en nuestro país. Es el mes de diciembre cuando hay más muertes por conducir en estado de ebriedad. ¿Usted sabía eso? Es el mes de diciembre cuando hay más accidentes automovilísticos y muerte de terceras personas. En otras palabras me refiero, no muere la persona alcoholizada, ¿verdad?, al estampar su vehículo contra otro, sino muere gente que no iba en estado de ebriedad. O sea, este es el mes, hermanos. El mes donde hay más depresiones, incluso a causa de la soledad, es el mes de diciembre. En otras palabras, lo que quiero decir con todo esto que te acabo de decir es que esta visión de concebir la Navidad está fuera de toda realidad. Y yo sé que para muchos es como bajarlos de la nube, hermanos, pero esta es la realidad. En muchos hogares, díganme si no es cierto, se hacen cenas, se felicitan, se abrazan, se desean feliz Navidad, ¿verdad? Sin en cambio lo hacen con rencores, con resentimientos, con amarguras añejas de muchos años, que a lo mejor viene el familiar de Estados Unidos o de otro lugar, ¿verdad? Y que a lo mejor es el momento en el cual la familia se reúne para compartir una cena, pero cuando están ahí tal vez ni siquiera se hablan, y a lo mejor ven y dicen, pues este ya vino y mira, él me dañó, él me hizo. Y entonces la gente, lejos de tener ahí paz, armonía, perdón,
que son los lemas, ¿verdad?, que envuelven la Navidad. Lejos de eso, al contrario, hay rencor, amargura, resentimiento, de tal manera que en muchas ocasiones y en muchos hogares esa cena termina en pleitos adultos. Y eso es terrible, hermanos. En ocasiones la convivencia familiar parece también un desfile de modas, ¿verdad? A ver quién lleva el mejor vestido, a ver quién repitió el del año anterior. Y ahí está la gente, ¿verdad? Sobre todo las mujeres están mirando a ver quién viene mejor arreglada, quién viene con algún toque del salón de belleza, quién le invirtió a su imagen. Y ahí está la gente, los jóvenes de ahora están en la mesa sentados, están los hermanos, los primos, los sobrinos, gente que a lo mejor tenía años que no se veía y que llegan en esa ocasión, pero ninguno se dirige la mirada. Muchos ni siquiera se hablan unos con otros, sino que están absortos en sus celulares, tomándose la selfie, subiéndola a las redes sociales, donde se muestran muy contentos, ahí sí, ¿verdad? Cuando en realidad están en un vacío enorme en sus corazones, rodeados de mucha gente, pero siendo los más solitarios del mundo. Así está mucha gente, hermanos. Ese no es el propósito genuino, real, con el que debemos entender la importancia del nacimiento de Jesús. Algunos celebran el nacimiento de Jesús, hacen un baile ahí, y cerveza, y entonces se vuelve en algo que no tiene razón de ser. Si a esto le sumamos otras ideas incorrectas de ver el nacimiento de Jesús, como por ejemplo considerarlo como el niño Dios, cuando la gente, ¿verdad?, piensa en Jesús y lo mira como el bebé en el pesebre, o lo ve como el niño Jesús, o como la religión mayoritaria dice, el niño Dios, están distorsionando su persona. Yo quiero que hoy quede claro una cosa: si tú has analizado las Escrituras, la Biblia no se detiene tanto en describir o en ahondar en las cuestiones de su nacimiento y de su infancia, salvo algunos pasajes que observamos en los Evangelios. Pero la Biblia guarda un silencio en torno a esos eventos, a detalles de la infancia. Sí, uno que otro por ahí, pero tan solamente es una manera de atestiguar que Jesús estaba obediente a sus padres, de que Jesús crecía en sabiduría y en gracia delante de Dios. Pero de ahí en fuera, hermanos, 30 años de su vida está en silencio, ¿verdad que sí? Pero cuando llega a la edad de 30 años y hace su manifestación pública, entonces sí vemos que los evangelios plasman las palabras y las obras del Salvador. Y es ahí donde prácticamente los evangelios, en un 90%, 95% de lo que se escribe y se acuña en cada uno de los evangelios, se dedica a narrar las palabras, el mensaje y las obras del Señor Jesucristo. Y eso sí, como decía el apóstol Juan, en Juan 21:25, anótalo solamente, dice, pues Jesús hizo muchas otras cosas, las cuales no están escritas. Porque si se hubieran escrito hasta el detalle de lo que Él hizo, no habría lugar en el mundo para que cupieran tantos libros, ¿verdad? Para meter tantos libros. Pero dice, estas que se han escrito para que creáis. Y para que creyendo tengáis vida eterna. Y ese es realmente, hermanos, el propósito de su venida. Él traía un mensaje de los mismos labios del Padre, como dice Juan capítulo 7, verso 16. También anótalos. Dice, mi doctrina no es mía, sino que yo solamente hablo lo que traigo de allá. Lo que el Padre me envió a decir, eso es lo que yo traigo. Ahora, quiero decirles, hermanos, esta visión corta, limitada, regida por la tradición, esta visión distorsionada, que hoy quede bien claro, así no se festeja el nacimiento de Jesús. Así no, hermanos. Ahora, vamos a pasar a la otra postura, ¿verdad? Que esto es realmente la otra visión, la otra postura, desde la perspectiva bíblica, y que es la que a todo cristiano nos interesa saber. ¿Cuál es el verdadero significado que encierra la venida de Jesús? Y no solamente saberlo, también valorarlo y vivirlo cada día. Yo les hago dos preguntas. ¿Era necesario que Jesús naciera y creciera como uno de nosotros? La respuesta es sí, era necesario. La otra pregunta que yo te hago, ¿acaso no podía Jesús venir en las nubes del cielo y salvar a la humanidad? ¿Qué preguntas te estoy haciendo?
¿Acaso no podía Jesús venir en las nubes del cielo, como vendrá por segunda vez a la tierra, y que todo ojo le verá? Y dice que va a venir allá en las nubes y va a descender, hermanos, a la tierra por segunda vez. ¿Acaso no pudo haberlo hecho la primera vez? La respuesta es: como tal no, como tal no. ¿Sabes por qué? Porque si bajaba del cielo tal cual es, en principio la gente que lo mirara en su gloria, ¿qué crees que le iba a pasar? Caería muerta, hermanos, y nadie podría acercarse a él. O sea, si Jesús hubiese bajado, escúchame bien lo que te digo, hermano, porque Jesús es el creador del universo, en eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Y Jesús estaba sentado allá en su trono de gloria, ¿cierto o no? Y los ángeles, incluso que están allá y que son seres que viven en santidad delante de Dios, dice la Escritura, los describe, que vuelan con 2 alas, con otras 2 alas se cubren el cuerpo y con otras 2 se cubren el rostro. No pueden ni siquiera estar mirando la gloria de Dios porque es magnífica, hermanos. Si Jesús hubiese bajado en su gloria y hubiera venido a querer salvar la humanidad, simplemente todo ojo que lo hubiese visto hubiese caído muerto. Y por otro lado, ese es por un lado. Por otro lado, la misión que él traía era la de poner su vida por cada uno de nosotros. Pero Dios, en su naturaleza divina, no puede morir. ¿Por qué? Porque Él es el siempre existente. Él es el eterno. Amén. Él no ha tenido inicio, hermanos, ni tendrá fin de días. Cuando decimos Dios, uno de sus atributos es que Él es el eterno, el inmortal, el que no tuvo inicio, pero tampoco tendrá fin. El que hace millones y millones y millones de años atrás, Él ya existía y nunca va a morir y no envejece porque es inmutable. Ese Dios maravilloso, como es el siempre existente, si hubiese bajado así en su naturaleza, no hubiese podido dar su vida por ti y por mí. Era necesario que tomara un cuerpo de carne y hueso para que entonces sí pudiese morir. Entonces sí podía derramar su sangre por los pecadores, como lo hizo. Y este es en sí mismo el propósito real por el cual vino a esta tierra. En otras palabras, no solo vino a nacer en Belén, no solo vino a dejarnos un mensaje de parte de Dios el Padre, no solamente vino a ayudar al hombre en su miseria, vino a salvarnos, siendo Él nuestro Cordero, el sacrificio sustituto, para que no muriéramos nosotros a causa de nuestro pecado, sino que Él cargaría con nuestra culpa en su propio cuerpo. Por eso, hermanos, no es incorrecto decir que más glorioso que su nacimiento fue su muerte. Su nacimiento fue glorioso, ¿cierto o no? Pero más gloriosa fue su muerte, hermanos. Más gloriosa fue su muerte. Porque su nacimiento nos manifiesta la buena voluntad de Dios para con el hombre, pero su muerte va más allá de nuestra comprensión humana, que solamente cuando el Espíritu Santo nos revela esa verdad, el hombre es transformado. ¿Tú puedes comprender cómo el Dios de los cielos tomó cuerpo humano? ¿Lo puedes entender? 1 Timoteo capítulo 3, verso 19. ¿Qué significado encierra el que Jesús haya venido a esta tierra? Tiene muchos significados, hermanos. Algunos de ellos, tal vez, vamos a comprenderlos en su totalidad, en su plenitud, cuando estemos delante de Dios. Como dice 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, dice: indiscutiblemente, no hay discusión en una cosa, grande es el misterio de la piedad. ¿Qué cosa es grande? El misterio de la piedad. Dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, porque Dios, no fue un ángel, no fue Gabriel, no fue Miguel, no fue un querubín, no fue un serafín, no fue un arcángel, que son los ángeles que están al frente, ¿verdad?, de Dios, y que Dios los envía a la tierra para ayudar al ser humano, y que vemos en la Escritura diferentes momentos en los cuales Gabriel, Miguel vinieron aquí a la tierra
para poder dar mensajes o para poder ayudar al ser humano, hermanos. No, ahora no era un ángel. Dice, Dios fue manifestado en carne. Cuando alguien venga a tu puerta y te toque y te diga, es que Jesús no es Dios, es que Jesús, ¿verdad?, es inferior al Padre, muestras este pasaje, Dios fue manifestado en carne. Por eso es grande el misterio, hermanos, de la piedad. Hay algo tan especial, tan sublime, tan divino, que tal vez nuestra mente finita, nuestra mente limitada y en ocasiones nuestra mente distraída no alcanza a comprender que el Dios del universo se hizo carne y hueso para venir a salvarnos. Salmo capítulo 8. Es como aquella reflexión que hacía el salmista David un día al estar observando la magnífica creación de Dios y observaba los cielos, ¿verdad? Y allá en el Salmo capítulo 8, verso 1, dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Fíjate, él no tenía la Biblia como tú y yo la tenemos. Él no tenía el Nuevo Testamento. Él no sabía muchas de las cosas que nosotros sabemos ahora de Cristo, hermanos. Pero él se daba cuenta de una cosa. Al estar en el campo, al estar allá paciendo sus rebaños y levantar sus ojos a los cielos y mirar ese firmamento magnífico, la creación de Dios, él decía, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Verso 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Fíjate lo que se preguntaba. ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Hermanos, ante esta pregunta no hay respuesta. No hay respuesta, hermanos. ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Qué es el Hijo del Hombre? Un simple mortal. Para que lo visites, dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. La pregunta es, ¿qué vio Dios en ti y en mí para valorarnos tanto? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Por qué un Dios tan poderoso, cuando vio al hombre descarriarse, en lugar de desecharlo, en lugar de borrarnos del mapa, como en ocasiones tú has visto tal vez una pulguita por ahí que anda brincando y la tomas y la estrujas con las uñas, ¿verdad? Y hasta la desapareces. O anda por ahí una hormiguita que a lo mejor te picó y la agarras a lo mejor y la trituras, ¿verdad? Y la haces polvo. ¿Por qué cuando el ser humano peca contra su creador no agarró al mundo como una pequeña partícula y la quitó y la echó fuera? ¿Por qué? Mejor, en lugar de eso, de borrarnos del mapa, Él decidió tomar la empresa de venir a este mundo caído a sufrir a nuestro lado para salvarnos. ¿Por qué no hizo Dios igual que Satanás? ¿Sabes cómo actuó Dios cuando Satanás pecó? Lo echó fuera del cielo. No hubo segunda oportunidad, sino dice la Escritura que lo arrojó, hermanos, fuera de su cielo y lo ha reservado para un castigo eterno. Porque al hombre le ha dado una segunda oportunidad. Y escúchame bien lo que te voy a decir, no me dejarás mentir. Tú has tenido no una segunda oportunidad, muchas oportunidades de parte de Dios, ¿cierto o no? Para volverte a Él. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Qué vio Dios en ti? ¿Qué le puedes dar tú a Dios? ¿Qué le puedo dar yo a Dios que le haga falta? Dímelo. ¿Qué puede Dios ver de ti que te quiera sacar provecho? ¿Tu dinero? ¿Tus bienes? ¿Qué le puedes dar tú a Dios que le haga falta a Él si a Él todo lo tiene allá arriba? Y sin en cambio decide venir a la raza humana, caminar entre los hombres. ¿Para qué? Para identificarse con nosotros, hermanos. Por eso dice el versículo 5 del Salmo 8, dice, le has hecho poco menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y de honra. Ahora, ¿sabes por qué Satanás está airado contra la raza humana? Porque él no tuvo segundo chance. Nosotros sí hemos tenido segunda oportunidad, hermanos. Pero no solamente eso, hermanos. También su venida a esta tierra nos muestra su humildad. Vamos a Filipenses capítulo 2, verso 5. Dice la Escritura, del verso 5 al verso 11, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. La pregunta es, ¿cómo es posible que el creador del mundo, el que estaba sentado en su trono, el que estaba rodeado de sus ángeles que le alababan día y noche, aquel que no tenía necesidad de nada, aquel que lo hizo todo y que todas las cosas por él subsisten, aquel que es Rey de reyes y Señor de señores, aquel que es el más alto en autoridad y que arriba de él ya no hay nadie? ¿Cómo es posible que ahora se despojara de sí mismo para tomar un cuerpo como el tuyo y como el mío? ¿Sí alcanzamos a entender esto, hermanos? Dice el verso 6, el cual, siendo en forma de Dios. La palabra forma está traducida del griego morphai, que significa de la misma sustancia, de la misma naturaleza, siendo Dios mismo, hermanos. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despoja de sí mismo y toma forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estando en esta condición, al tener un cuerpo semejante al nuestro, se cansaba, se agotaba, sufría, tenía hambre, tenía sed. En una ocasión dice la Escritura que iba de camino y había caminado muchas millas tal vez a pleno rayo del sol, y había llegado a un lugar donde estaba el pozo de Jacob. Llega y se sienta cansado del camino y estaba hambriento y estaba sediento. Y entonces se acerca una mujer a sacar agua del pozo. ¿Y sabes qué le dijo Jesús a esta mujer? Dame de beber, tengo sed. Pocas veces se ve en la Escritura cuando el Señor Jesucristo pidió un favor. Uno de ellos es este ejemplo. La Escritura no dice que la mujer haya bajado el cántaro, le haya servido un vaso de agua y se lo haya dado a un Jesús que estaba cansado, que estaba sediento. Al contrario, empieza, ¿verdad?, a decirle, ¿y tú por qué me hablas? Y tú y yo no teníamos que estar platicando. Es más, tú no traes con qué sacar, ¿verdad?, aquí el pozo, yo sí tengo. Y empieza ahí a querer debatir incluso hasta de religión, etcétera. Y posteriormente vemos que ese Cristo cansado y sediento salva a una mujer. A la mujer samaritana, hermanos, que no era cualquier mujer. Era una mujer que había tenido 5 maridos y ahora vivía con un 6º hombre. Ya no estaba ni siquiera casada. En una vida llena de maldad tal vez, en su vida llena de vacío, queriendo llenar y satisfacer su necesidad espiritual con hombres que justamente nunca iba a poder saciar, hermanos. Sin embargo, ahí la Biblia no nos dice que Jesús, ¿verdad?, haya recibido un vaso de agua. Por el contrario, Él promete agua viva a esta mujer. ¿Sabes cuándo volvió a pedir agua? ¿Sabes cuándo dijo tengo sed? Cuando estaba en la cruz. Cuando estaba en la cruz. Quiero beber. ¿Y sabes qué le acercó la humanidad? Donde estábamos representados tú y yo. ¿Sabes qué le acercamos a Cristo? Vinagre. En su sed, hermanos, se le dio a beber vinagre. ¡Qué terrible! En su condición humana, Él se angustiaba, Él lloraba al ver la condición perdida del hombre. Al ver los estragos de la muerte, dice que un día llegó a la casa de su amigo Lázaro, al cual amaba, y estaba Marta y María, sus hermanas, llorando la pérdida de su hermano Lázaro. Y que cuando Cristo llegó a la tumba, al verla lloró, identificándose con el dolor humano. ¿Por qué lloraba Jesús? Porque no era el propósito inicial cuando Él creó el mundo, porque Jesucristo fue el que creó el mundo, hermanos. No fue el propósito de Él que la muerte entrara a la raza humana. La muerte entró a causa del pecado, dice la Escritura, Romanos 5. No era el propósito. Por eso cuando Jesús veía la condición perdida del hombre, al ver los estragos que traía el pecado, y el pecado trae consigo la muerte, Él se quebrantaba. También dice la Escritura que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero se mantuvo limpio, santo, puro y sin pecado. Cualquier tentación que tú hayas sentido y hayas tenido en esta tierra, Él la tuvo.
pero sin pecado. Hebreos capítulo 4, verso 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sí, hermano, como seres humanos de carne y hueso, hemos sido lavados por Cristo, pero hay debilidades. Pero Cristo nos conoce, pues Él nos formó y se acuerda de que somos polvo, dice la Escritura. Y Él se compadece de nuestras debilidades. Dice, sino que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Pero agrega el escritor, pero sin pecado. En otras palabras, si Él fallaba, tú y yo no podríamos estar aquí, hermanos. Si Él hubiese fallado en las invitaciones que le puso Satanás, y varias veces vemos cómo lo tentó directamente el diablo cuando estaba en el desierto, estaba en un ayuno, se estaba preparando y le dice, ándale, si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, come. Pero estaba en un momento de preparación. Si él rompía ese ayuno, iba a pecar contra el Padre. Y dijo Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y después le lleva, ¿verdad?, al pináculo del templo, allá arriba en los campanarios, tal vez, no sé, allá arriba hasta lo más alto del templo, y le dice, arrójate, porque escrito está. Fíjate, el diablo sabe la Biblia. A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, para que tu pie no tropiece en piedra. En sus manos te sostendrá, dice. Y Jesús dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y en una ocasión dice que Satanás llegó y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, la riqueza, el sexo, le mostró, ¿verdad?, la música, la banalidad, el materialismo, el consumismo, y le dijo, todo esto te daré, porque a mí me ha sido entregado, si tú postrado me adoras. Y entonces Jesús dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y no pecó, hermanos. Él vino a esta tierra y se mantuvo. ¿Sabes por qué? Porque en sus pensamientos estabas tú y estaba yo. Porque sabía, hermanos, que si él fallaba, no ibas a tener tu oportunidad. No iba a haber oportunidad. Si él hubiese fallado, esta sería otra historia. Seríamos, el universo sería el más digno de conmiseración, el más miserable del universo. El ser humano sería la criatura más desdichada, porque no tendría redención. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Gracias sean dadas a Él, que Él venció, hermanos. Pero no solamente eso, hermanos. Otro significado de su venida a esta tierra es que mostraba la buena voluntad de Dios para con el hombre. Lucas capítulo 2, verso 13 y verso 14. Cuando los ángeles, el ángel que está anunciando a los pastores el nacimiento de Cristo allá en la ciudad de Belén, y que se apareció un ángel a unos pastores, que es sinónimo de campesinos, gente humilde, gente sencilla. El ángel no fue a anunciar que ya había nacido el rey allá en el templo. No fue a anunciar al palacio real donde estaban los gobernantes. El ángel buscó, fue enviado por Dios y buscó a unos pastorcitos por ahí que andaban paciendo sus rebaños, y a ellos les dio la buena nueva. Y dice que les dio las buenas noticias de que hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Los pastores habrán dicho, ¿cómo el Salvador, como el Rey, como el Cristo, como el Mesías, como el Señor, ¿verdad? Curios, aquel que es el dueño de la vida, está acostado en un pesebre. El pesebre es la bandeja donde come el animal, donde come un buey, el asno, el caballo, la vaca. ¿Cómo puede estar acostado ahí? Si es rey, tendría que estar en el palacio, en el templo, arropado de seda real. Pero le dijeron, no, está arropado con pañales, ¿sí?, con tela común y corriente. Y por cierto, su cuna es un pesebre. No nació en cuna real, hermanos. Y dice que repentinamente, verso 13, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Sabes tú una cosa? Dios siempre ha tenido y ha expresado buena voluntad para con el hombre. Amén.
¿Sabías tú que la Escritura dice que Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él? ¿Qué palabras estamos viendo hoy, hermano? Ojalá tu corazón esté abierto al Evangelio. ¿Qué palabras? Juan 3:16, fíjate. ¿Qué palabras? ¡Qué gracia, hermanos! Juan 3:16, 17 dice: porque de tal manera amó Dios, el Padre, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cuántos padres de los presentes que tenemos hijos darían uno de sus hijos por el borracho, por el homicida, por el violador, por el despilfarrador? ¿Cuántos de ustedes tomarían al que más amas y lo entregarías por el malo? Fíjate el amor de Dios. Por eso dice de tal manera. O sea, la magnitud del amor de Dios fue tan grande que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El verso 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios nunca ha querido tu mal, querida persona. Él tiene pensamientos de paz y no de mal. Desde la antigüedad, Jeremías 29:11, él decía: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Él no desea tu mal. Él no busca hacerte la vida imposible. Jóvenes que están aquí, en ocasiones se le pide al joven y dice: no, es que si me entrego a Dios, pues a lo mejor mi vida se va a amargar, a lo mejor ya no voy a tener diversión. No, Jesús, Dios no quiere hacerte la vida imposible. Él sabe que la única forma de que tú puedas experimentar una vida plena es cuando vuelves a tu Creador, porque Él es quien da razón de ser a nuestra vida, ¿cierto o no? Pero Él tiene pensamientos de bien. Aunque tú andabas en la maldad. ¿Cuántos andábamos en la maldad hace tiempo, hermanos? Levante su mano. ¿Cuántos justos hay aquí? En sus propias justicias, hermanos. ¿Verdad que no? ¿Cómo andábamos? Como ovejas, hermanos. Cada cual se apartó por su camino, descarriados. Así andábamos, descarriados, hermano. Sin embargo, aunque nos veía Cristo, nos veía en la maldad, nos vio, ¿verdad?, ahí en el pecado, y nos vio en nuestro egoísmo, y nos vio en nuestra rebeldía, y nos vio ahí ajenos a los pactos y a la vida de Dios. Aún con todo y eso, no cesaba de darnos su luz del sol, su lluvia tardía, su lluvia temprana. Ponía alegría en nuestro corazón. ¿Sabes por qué? Porque Dios esperaba que un día justamente estuvieras entregando tu vida a Él. ¿Cuánto tiempo te esperó? Algunos, fíjate, toda una vida viviéndola en su egoísmo. 30, 40, 50 años en su maldad. Diario, hermanos, pecando contra Dios. Y sin en cambio, su amor se va extendiendo cada día. ¿Cierto o no? Él tiene pensamientos de paz y no de mal. Pero no solamente eso, hermanos. El significado que encierra la venida de Jesús a esta tierra es un amor inconmensurable. Esta palabra inconmensurable significa que es tan grande que es difícil poder medirlo. Lo dice aquí, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, quiero concluir este estudio diciendo, tomando Juan 3:16, aquí tú puedes ver cuál fue el propósito de que Jesús vino a esta tierra. Por eso, hermanos, nacimiento de Jesús no es cacahuates, no es piñatas, no es adornos. Nacimiento de Jesús es una verdad que trasciende los cielos, que cambia corazones. Los adornos se guardan, pasa el mes de diciembre, se guardan, se ponen por allá, ¿verdad? Se quedan ahí empolvados hasta el otro año. Esta verdad es viva y eficaz. Y se vive aquí, hermanos, acá dentro en el corazón. Porque Cristo no lo debemos recordar un día ni dos, siempre. Concluyo.
El objetivo, hermanos, por el cual Jesús vino a esta tierra, es lo que dice Juan 3:16. El Padre mandó a Cristo, ¿a qué cosa? A morir. En otras palabras, ese bebé que fue puesto en un pesebre, que fue puesto y envuelto en pañales, ese bebé que fue su nacimiento anunciado desde siglos atrás por los profetas, ese niño que estaba ahí, ¿verdad? 33 años después, iba a estar colgado en una cruz, sufriendo por ti y por mí. Pero para lograr lo último, tuvo que hacer lo primero. Obviamente, su entrada a esta tierra fue prodigiosa, milagrosa, hermanos. Nacería de una mujer virgen, en otras palabras, sin intervención humana, voluntad humana. Para que un niño nazca, cierto o no, se necesita de una célula masculina y una célula femenina. Se unen y entonces se procrea una vida nueva. Yo quiero decirte, en el caso de Jesús no se necesitó ni lo uno ni lo otro. No se necesitó ni la célula masculina ni la célula femenina, porque Jesús ya existía, hermanos. Solamente se necesitó de un cuerpo para poder encarnarse en un cuerpo humano y para poder nacer como cualquiera de nosotros y poder mostrarnos el camino, hablarnos de la verdad y llevarnos a la vida. Por eso Él es el camino, la verdad y la vida. Y por cierto, dice la Escritura, nadie va al Padre sino a través de Él. El nacer de una mujer virgen era una señal que Dios había dado desde la antigüedad. Isaías 7:14, que la virgen iba a concebir, iba a dar a luz un hijo y llamaría su nombre Emmanuel. Ahora quiero decirte, Jesús sabía muy bien a qué venía esta tierra y Él no perdió tiempo. Él tenía todo establecido. Él ya venía con instrucciones concretas, directas de su Padre, ¿verdad? Y el objetivo por el cual Él viene y Dios el Padre manda a Jesucristo a esta tierra. Dice Juan capítulo 10, verso 17, verso 18. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En otras palabras, el Padre le dijo a Cristo, vas a ir a la tierra y vas a morir por el ser humano. Y cuando tomó cuerpo humano y se encarnó en ese cuerpo como el tuyo y como el mío, Él nació. Y desde ese momento Él ya sabía cuál era el propósito por el cual estaba aquí en esta tierra. Cuando había llegado su hora, hermanos, después de 30 años, Él estuvo predicando la palabra de Dios. Estuvo dándole el mensaje que traía de los cielos al ser humano. Él estuvo llamando a gente al arrepentimiento. Y después de 3 años, Él acaba su misión. Fíjate, 3 años, bueno, 33 años estuvo en medio de nosotros. En medio de nosotros. Sus pies, humanamente hablando, pisaron la tierra. Y después de que había llegado su hora, después de 3 años de su ministerio, de su predicación, se encaminó a Jerusalén, donde lo iban a apresar los ancianos del pueblo y las autoridades por la traición de uno de sus seguidores, Judas Iscariote, hermanos. Dice la Escritura que lo llevaron al sumo sacerdote llamado Caifás y le hicieron un juicio injusto, plagado de falsos testimonios. Se levantaba la gente, atestiguaba contra él, pero eran testimonios falsos, ¿verdad? Y al final lo hallaron culpable, entre comillas lo digo, lo hallaron culpable de blasfemia, porque le preguntó el sumo sacerdote, dinos, ¿eres tú el Mesías? Y dijo, sí, yo soy. Y es más, te digo algo, a partir de hoy verás a Cristo sentado a la diestra del Padre. ¡Ha blasfemado! ¡Ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? Y le empiezan a bofetear. Y entonces dice la Escritura que lo llevan ante el gobernador de Judea, Poncio Pilato, quien después de interrogarlo, quien después de cuestionarlo y ver que este hombre era inocente, que lo habían entregado por celos religiosos y que lo quería soltar, el pueblo empezó a clamar, suéltanos a Barrabás, a Barrabás. ¿Pero qué haré de Cristo? Dice, crucifícale. Aquella ciudad que antes, ¿verdad?, había clamado, bendito el que viene en el nombre del Señor, luego se levantó en contra de él, para que se cumplieran las Escrituras. Dice la Escritura que lo llevaron al pretorio romano, donde lo iban a castigar por sus crímenes.
aunque él nunca había hecho nada malo, hermanos. Le quitaron la ropa, exponiéndolo a la vergüenza. Imagínate ese Dios tan santo, hermano, puro de ojos. Un día llegó el soldado y le arrebató su ropa y lo desnudaron, exponiéndolo a la vergüenza. Mientras los soldados se burlaban y escarnecían a Jesús, ¿verdad? Y lo abofeteaban, y ya te imaginarás la fuerza de un soldado romano. No, ellos no eran debiluchos, era gente esforzada, era gente de guerra, era gente entrenada. Y dice que agarraban, ¿verdad? Y le abofeteaban el rostro, hermanos. La escritura dice, Isaías 53 dice, le veremos pero sin atractivo para que lo deseemos. Le desfiguraron el rostro, hermanos, a puñetazos, a bofetadas. Le ataron las manos y los pies a un pilar y con la espalda desnuda comenzaron a darle de latigazos en su espalda. El látigo romano tenía varias tiras, que en las puntas de cada tira eran cueros que salían, hermanos. En cada punta tenían amarrados trozos de hueso, trozos de metal, que cuando venía el latigazo, y no era una sola punta, eran varias puntas, cuando venía el latigazo sobre la espalda de aquel que estaba siendo flagelado, los trozos de hueso o de metal se incrustaban, pegaban, golpeaban sobre la carne, sobre la espalda de aquel que estaban flagelando. Hay registros históricos en los cuales se menciona que muchos de los reos que eran sometidos a esta clase de castigo simplemente por el flagelo del látigo romano caían muertos en el mismo acto. Algunos otros relatos que nos han llegado de aquellas épocas dice que en ocasiones el látigo, el soldado no le atinaba en la espalda y entonces el látigo le pegaba en el estómago y le abría las entrañas y salía, hermanos. Lo abría, lo partía en dos. No contentos con esto, le ponen una corona de espinas sobre la cabeza y con un palo le clavan aún más esas espinas, diciéndole: usted es el rey de los judíos. Un rey necesita su corona. Aquí está su corona. Y le ponían la corona de espinas sobre su cabeza y ¡paz! Se la clavaban todavía más con un garrote. Lo abofeteaban brutalmente. Después de escarnecerle, le pusieron un madero sobre su espalda llagada para llevarlo hasta el lugar de su crucifixión, que se conocía como el lugar de la calavera, al monte Calvario. Cuando llegaron ahí, tomaron el madero, lo atravesaron en el patíbulo, la estaca, el patíbulo lo que atraviesa la estaca, y entonces pusieron sus manos y las clavaron al madero, pusieron sus pies y lo clavaron, y ahí lo levantaron, hermanos. ¿Sabes cuántas horas estuvo en esa agonía interminable? 6 horas. Hasta que no pudo más, y a las 3 de la tarde, a la hora novena, cuando se ofrecía en el Antiguo Testamento el sacrificio del Cordero de la Pascua, que había sido anunciado a Moisés, que el sacrificio, el Cordero de la Pascua que se iba a sacrificar, se sacrificara entre las 2 tardes, y curiosamente era a las 3 de la tarde. Cuando llegó la hora, las 3, la hora novena, el Señor Jesucristo murió. Dijo 2 frases. La primera: todo es consumado, ha sido pagado ya. La segunda: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Hermanos, creo que ahora queda claro lo que encierra el hecho de que Jesús haya venido a nacer a esta tierra, ¿verdad? Y así lo debemos recordar. Y lo tenemos que encarnar en nuestro corazón. Esa verdad que traspasa los tiempos y las edades. Ese es nuestro Jesús, hermanos. Ese es Jesús que vino. No te conformes a una tradición. Veamos lo que la Biblia dice y busquemos la palabra de Dios y la vivamos diariamente en nuestra vida. Pongámonos de pie, hermanos, para hacer una oración.
en una actitud de meditación, solamente quiero leerte un hermoso poema que encontré, tocante a la vida preciosa y maravillosa de Jesús. Escucha. Dice: Jesús nació en una pequeña aldea. Creció en un barrio sencillo y humilde. Trabajó hasta los 30 años en una carpintería. Nunca fue a la universidad. Nunca tuvo un puesto de importancia. Nunca escribió un libro. Nunca puso sus pies en lo que consideraríamos una gran ciudad. Nunca viajó a más de 300 kilómetros de su ciudad natal. No formó una familia. No hizo ninguna de las cosas que generalmente hacen los grandes personajes. Durante 3 años fue predicador ambulante. No tuvo más credenciales que su propia persona. La opinión popular se puso en contra suya. Sus amigos lo abandonaron. Uno de ellos incluso lo traicionó. Otro lo negó con juramento. Fue entregado a sus enemigos. Tuvo que soportar la farsa de un proceso judicial. Lo asesinaron clavándolo en una cruz entre 2 ladrones. Mientras agonizaba, los encargados de su ejecución se disputaron la única cosa que tenía en propiedad: una túnica. Lo sepultaron en una tumba prestada, gracias a la compasión de un amigo. Pero han pasado, dice, más de 20 siglos y hoy continúa siendo la pieza central de la historia humana. No es exagerado decir que aunque pusiéramos juntos todos los ejércitos, todos los gobiernos, todos los sabios, todos los parlamentos, todos los reyes o autoridades de todos los tiempos, no serían capaces de afectar tan poderosamente la existencia del ser humano sobre la tierra como lo ha hecho la sencilla vida de Jesús de Nazaret. Padre, cuántas gracias te damos, Señor, porque tú viniste a esta tierra, Señor. No recordamos tu venida, Señor, de una forma insensible. Al contrario, Señor, nos conmueve hasta lo más profundo de nuestras entrañas el hecho de que tú hayas dejado tu trono, tu alabanza, tus ángeles, y hayas tomado forma humana para venir a hablarnos a cada uno de nosotros, Señor. ¿Cómo podríamos pagarte todo lo que tú has hecho con nosotros y por nosotros, Padre? Ni viviendo 1000 vidas entregadas todas a ti podríamos pagarte. Por eso tu palabra dice que tú nos has amado de pura gracia, no teniendo cómo pagarte. Nos has amado de pura gracia, Señor, por lo cual te agradecemos. Gracias, Dios. Gracias por tanto amor que has derramado sobre nuestras vidas. Gracias por todos aquellos que tu venida, Señor, que tu caminar en esta tierra, que la muerte tuya en una cruz, Señor, ha sido aceptada en sus vidas y tú has derramado tu sangre para limpiar todo pecado. Gracias. No lo hubiéramos podido hacer ni a través de nuestros esfuerzos, ni a través de nuestras buenas obras, Padre. Solamente es tu sacrificio, Señor. A ti sea la gloria, Señor. A ti la gloria, Señor. A ti la gloria, Señor. Ayúdanos a tener una actitud reflexiva que medite en esta verdad. Aun cuando allá afuera, Señor, tal vez la gente esté ocupada en lo suyo, nosotros en nuestro corazón queremos tener una actitud llena de gratitud por reconocer lo que tú has hecho. A ti la gloria, Señor. A ti la gloria, Señor. Amén.
esperando Navidad. Soñamos en recibir regalos también. Pero nunca recordamos a aquel niño que nació. A nuestras vidas el mayor regalo dio. Soy la razón por la cual Él murió. Soy la razón por la cual Él sufrió. A un mundo perdido, Él todo lo dio y me enseñó a vivir. Soy la razón por la cual Él murió. Soy la razón por la cual Él sufrió. A un mundo perdido, Él todo lo dio y me enseñó a vivir. Pasó, aprendimos que el amor significa mucho más hasta morir. Cuando Cristo se entregó, la vida eterna Él me dio. Fue por amor.